honores al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Destacamento, atención, firme, al hombro, ar. Honores al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Atención, presenten, ar. ¿Estoy escuchado? Al hombro, ar. Descansen, ar.
Invocación y minuto de silencio a cargo del excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sobre Colombia, sobre nuestros gobernantes, en particular sobre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el señor Presidente de la República. Pidamos esta tarde por todos los responsables de los poderes de la patria, para que el Altísimo les conceda el cumplimiento de sus metas a favor de todos los colombianos. Y salvará la vida de los pobres. Pedimos, oh Dios, especialmente por el nuevo director de la Policía Nacional, el señor general Carlos Fernando Triana Beltrán, por el nuevo mando institucional y por todos los integrantes de la institución, quien posee la autoridad, quien ha sido investido del don de mando, debe estar siempre asistido por unos valores que iluminen su servicio y permitan que el ejercicio de sus funciones garanticen a los ciudadanos la observancia de la ley, la defensa de la vida, el cuidado de los bienes, la protección de los derechos y la observancia de los deberes sociales. Pedimos, oh Dios, tú eres la fuente de todo bien, de toda acción sabia y justa. Te invocamos. Te ponemos en la base del servicio y de la tarea que realizamos. Sabemos que en estos altísimos valores espirituales crecen con fuerza y consistencia en el acto, en la decisión y en el servicio de cada uno de nuestros policías. Hoy, en especial, pidamos a Dios que todos nos comprometamos en la reconciliación de Colombia, en el rescate de los valores que nos dan identidad y sentido, y que particularmente Dios conceda al nuevo director la capacidad para dirigir con sabiduría y prudencia a la Policía Nacional, para que conserve la cordura, la capacidad de acompañar a sus subalternos en el generoso servicio que hace posible la tranquilidad, el orden y la armonía que todos los colombianos necesitamos. Pidamos al Señor por todos los que sirven la seguridad y la soberanía de Colombia, por quienes llevan las armas legítimas del Estado, para que la sociedad entera los arrope con un sentido profundo de búsqueda del bien común, en el respeto de los valores más hondos que construyen la comunidad. Que puedan nuestros hombres en armas buscar la convivencia fraterna, la solidaridad con quienes sufren. Pidamos a Dios el don de la paz, que no falte nunca esta oración, pidiendo una paz fundada sobre la justicia social, en el respeto de la dignidad humana. Que Dios conceda al nuevo director serenidad, efectividad, capacidad de trabajar por la paz y por la consecución del orden social en la justicia y la verdad. Dios, fuente de todo bien, inspiración de todas nuestras acciones, camino de nuestras realizaciones y meta y corona de todo servicio, acompañen las tareas que hoy se confían al nuevo director y al nuevo mando. Pidamos por todos los policías de Colombia para que Dios los acompañe y guíe en el servicio a la patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, nos proteja a todos y nos acompañe. Dios nos bendiga y Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el bien de Colombia, Dios y patria.
Destacamento a discreción. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Lectura del decreto por el cual se designa al nuevo director general de la Policía Nacional de Colombia. Destacamento, atención, firme. Al hombro, arre. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, Decreto 0173 del 13 de febrero de 2025, por el cual se reincorpora y se designa al nuevo director general de la Policía Nacional. El ministro de Salud y Protección Social de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales, mediante decreto 0142 del 6 de febrero de 2025, decreta. Artículo primero. Reincorpórese al servicio activo de la Policía Nacional al señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán. Artículo segundo. Desígnese al señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán como Director General de la Policía Nacional de Colombia. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 13 días del mes de febrero de 2025. Firmado por el señor Ministro de Salud y Protección Social de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales. Destacamento, descansen, arre. Destacamento a discreción. Presentación y toma del mando por parte del señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, como Director General de la Policía Nacional de Colombia. Un grupo de alféreces y cadetes que integran la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander realizan la ubicación de las banderas de los departamentos como símbolo de la presencia eficaz y efectiva que la Policía Nacional hace en todo el territorio patrio. Hoy la Policía Nacional, bajo el lema Dios y Patria, llega a cada rincón del país a reforzar la seguridad ciudadana en cumplimiento de su misión constitucional y legal para con el pueblo colombiano. La institución, bajo el liderazgo del señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, se compromete con la patria a ser ejemplo de honestidad, rectitud y liderazgo para la consolidación de una Colombia segura y en paz, permitiendo lograr alta competitividad y dar respuesta asertiva en el servicio de policía, alineándose a las exigencias sociales y gubernamentales del país. Momentos que nos exige cada vez más como profesionales de policía, a tener el firme compromiso de instaurar una policía cercana a la comunidad, que brinde acompañamiento, ayudando en la resolución de conflictos, mediación y siendo una cara amable para el ciudadano. También nos acompaña la banda musical de la Peña Cundinamarca, la cual se ha convertido en un espacio para construir memoria histórica e identidad cultural a través del diálogo de saberes, el desarrollo de las aptitudes artísticas y la construcción de vínculos comunes con el fortalecimiento del tejido social. Hace la presentación el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Por disposición del Gobierno Nacional, fue designado el señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán como Director General de la Policía Nacional de Colombia. En tal virtud, todo el personal le obedecerá, acatará y respetará, tanto en los actos del servicio como fuera de él. Señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, tome el mando de la Policía Nacional de Colombia.
Señor presidente, permiso para tomar el mando de la Policía Nacional de los Colombianos. El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán toma el mando de la Policía Nacional de los Colombianos. Policía Nacional, atención, firme. Alinear. Vista al frente, cubrir. Para dar parte al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, al centro del campo de ceremonias. Atención, vista a la izquierda. Señor presidente, buenos días. Buenos días. Brigadier General Carlos Fernando Triana toma el mando de la Policía Nacional de los Colombianos. 183.000 uniformados van a trabajar incansablemente por la seguridad de los colombianos en cada uno de los departamentos de esta amada patria. Convicción, trabajo incansable en beneficio del pueblo colombiano. Señor presidente, ¿qué ordena? Gracias, general. Puede continuar. Muchas gracias, señor. Policía Nacional de los Colombianos, vista al frente. A discreción. Entrega del bastón de director al señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, Director General de la Policía Nacional de Colombia. Hace la entrega del bastón de director el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Lo acompaña el doctor Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa Nacional, el señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, el señor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial, el señor general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. El señor general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. El señor almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Armada Nacional. Y la señora coronel Zenide Carolina Rodríguez Paz, directora de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander.
Gracias. Descansen. Arre. Destacamento a discreción. Revisa el destacamento. Destacamento, atención. Firre. Al hombro. Arre. Pasa a revista el destacamento en su orden. El señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Lo acompaña el doctor Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa Nacional. El señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares. Señor brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional. Señor general Luis Carlos Córdoba Bendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial. El señor general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. El señor general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. El señor vicealmirante Hernando Enrique Matos, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza. Para la revista El Destacamento. Atención, presenten. Arre.
Este componente está conformado por diferentes especialidades y modalidades del servicio de policía. Asimismo, lo de la representación de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, la cual se encarga de formar integralmente a los futuros oficiales de la Policía Nacional, fortaleciéndolos con los valores institucionales que les permiten desarrollar sus funciones con profesionalismo, en cumplimiento a las necesidades de seguridad de la comunidad. La representación de la Policía de Tránsito y Transporte, que es conformada por más de 5.096 uniformados a nivel nacional, son los que brindan seguridad, movilidad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional. Su misión es contribuir con la modalidad, aplicación de la norma y prevención de la accidentalidad de los usuarios de las vías. La patrulla púrpura es una estrategia diseñada para encaminar un modelo de servicio de policía diferencial, dirigido a mitigar comportamientos violentos, contravencionales y delitos que afecten a la mujer, familia y género, evidenciando en la prevención del eje central de su accionar, como un espacio oportuno para reivindicar los derechos de las mujeres. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental es la responsable de planificar, dirigir, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades de prevención y control de los delitos relacionados con el ambiente y los recursos naturales. Como una verdadera prioridad en materia de servicio, atención y protección, la Policía Nacional ha creado la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, un modelo de intervención para la protección y garantía de la manifestación pública y pacífica. La Policía Nacional de Colombia, con una visión innovadora, ha creado la Policía Comunitaria. Esta iniciativa cuenta con policías capacitados para intervenir en 627 microterritorios. A lo largo de sus 73 años, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol ha ejecutado importantes... Gobierno. La representación de Ponalzar está conformada por hombres y mujeres entrenados y cualificados para la atención de emergencias en múltiples condiciones, respaldados con equipos logísticos de alta tecnología, así como de movilidad terrestre, fluvial y aérea.
Juanca. Espera, tranquilo. Van a subir los presidentes, están prontos. Al hombro. Arre. Descansen. Arre. Destacamento a discreción. Listo. Intervención por parte del señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, Director General de la Policía Nacional de Colombia. Doctor Gustavo Petro Urrego, señor Presidente de la República de Colombia. Doctora Laura Camila Saravia Torres, Ministra de Relaciones Exteriores. Su Excelencia Eric, Embajador de la República de Dinamarca en Colombia. Su Excelencia Félix Aracena Vargas, Embajador de la República Dominicana en Colombia. Su Excelencia Manuel Plesa, Embajador de Rumania en Colombia. Doctor Iván Velázquez Gómez, Ministro de Defensa Nacional, su señora esposa María Victoria, y a su gabinete ministerial un saludo muy respetuoso. Honorable señor Ernesto Herrera López, ministro encargado de negocios de la Embajada de México en Colombia. Señor Pedro López Godoy, agregado político de la Embajada de Argentina en Colombia. Su Excelencia Juan Manuel Siganda, cónsul y encargado del área cultural de la Embajada de Uruguay en Colombia. Un cordial saludo al señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, y su señora esposa Lucy Elena. Al señor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Igualmente un saludo muy respetuoso al señor general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Al señor general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. Al señor vicealmirante Hernando Enrique Matos, jefe de Estado Mayor Naval de apoyo a la Fuerza de la Armada Nacional. Saludo muy respetuoso. El saludo especial para el señor general Teodoro Ricaute Campo Gómez, como también al señor general Rodolfo Bautista Palomino López, igualmente al señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, al señor general William René Salamanca Ramírez, su señora madre Mariela y su hijo William Andrés. Al doctor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor, y a su gabinete distrital un saludo muy respetuoso para usted. Al doctor Jorge Arturo Lemus Montañez, director general de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, encargado. Al doctor Silvano Gómez, viceprocurador general de la Nación, un saludo muy especial y respetuoso. Al excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia, y a los capellanes que hoy nos acompañan, igualmente el saludo respetuoso para ustedes. A la doctora Marta Hernández Arango,
directora de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, pero también al doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, al señor coronel de la Reserva Policial Álvaro Antonio Arenas Muñoz, director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional encargado, a los presidentes de las asociaciones de veteranos de la Policía Nacional, señor mayor general de la Reserva Policial Héctor Darío Castro Cabrera, presidente del Colegio de Generales de Retiro de la Policía Nacional, al señor mayor general de la Reserva Policial Víctor Manuel Páez Guerra, presidente del Grupo de Oficiales Carabineros GOCAR. Igualmente al señor coronel de la Reserva Policial Eduardo Martínez Herrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro ACORPOL, como también al señor coronel de la Reserva Policial William Orlando Núñez Corredor, presidente del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional, al señor coronel Jorge Elías Salazar, presidente del Colegio de Administradores Policiales, al señor dragoniante de la Reserva Policial José Abigail Rojas Salazar, presidente de la Asociación de Retirados de la Fuerza Pública Nacional, UNDERPUNAL. Saludo respetuoso al señor comisario Juan Carlos Giral Suta, coordinador suboficiales o mando del nivel ejecutivo de la Dirección General. Un saludo de bienvenida a los agregados de policía, a los oficiales de enlace de los cuerpos de policía e instituciones homólogas, a los jefes de misiones diplomáticas y encargados de negocios permanentes acreditados en Colombia, al igual que a los honorables congresistas de la República, a los funcionarios del Gobierno Nacional y organismos de control. Un especial saludo al Cuerpo de Generales de la Policía Nacional, en cabeza del señor Brigadier General Arnulfo Rosenberg Novoa, su director general, y a sus distinguidas familias. Igualmente a los señores generales y de insignia de las fuerzas militares que hoy nos acompañan, a los respetados alcaldes municipales del departamento de Cundinamarca y a sus gabinetes, a los honorables concejales, a los señores oficiales generales de la Reserva Policial y a sus familias, a mis comandantes y compañeros del curso 063 de oficiales, un saludo respetuoso para ustedes, lo llevo en mi corazón, muchísimas gracias. A los empresarios, presidentes, directores, gerentes, asesores y representantes de las asociaciones, federaciones, sociedades, fundaciones y gremios que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por su presencia. A los señores rectores, docentes y representantes de las universidades de la ciudad de Bogotá que hoy nos acompañan, a los líderes y lideresas de las redes de apoyo, a los coordinadores de frentes de seguridad, veedurías, defensores de derechos humanos, a las heroínas, a la bancada púrpura, a los presidentes de las juntas de acción comunal e integrantes de la Policía Cívica de Mayores, un saludo muy respetuoso. A las señoras y señores coroneles que se encuentran adelantando el curso estratégico de seguridad pública CESER 2024 y 2025, a los directores operativos, administrativos, jefes de las oficinas asesoras, comandantes de región, policías metropolitanas y departamentos de la Policía Nacional, a los señores, a las señoras, oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros y soldados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional de los Colombianos, a la directora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, un saludo muy respetuoso. Qué orgullo estar acá. Señora Coronel Carolina Rodríguez, al destacamento y su comandante, la señora Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a los maestros de ceremonia, a los señores tenientes Cristian Jiménez y Gloria Vargas, saludo respetuoso. Un saludo con admiración a la banda sinfónica de la Policía Nacional y a la banda infantil municipal de mi municipio, La Peña, Cundinamarca, a sus directores, el señor comisario Juan Madrigal y al maestro Alejandro Pinzón,
a quienes se encuentran conectados a través de las plataformas digitales. Saludo con gratitud a la delegación y comunidad del municipio de La Peña, Cundinamarca. Respetados medios de comunicación, a mis amigos y apreciados familiares, a mis queridos padres Mariela y Carlos Arturo, a mis hermanos Sandra Milena, Cristian Arturo, a sus distinguidas familias, a mi amada esposa María Fernanda y a mis hijos Camila Alejandra, Andrés Felipe, Luisa Fernanda. Saludo especial, sincero, genuino, los amo muchísimo. Quiero expresar mis más sentidas condolencias por la lamentable partida del señor cadete José Nicolás Murillo Mogollón, paz en su tumba, quien falleció ayer en un tema lamentable, triste, que nos enluta igualmente el día de hoy. Dios y patria, muy buenas tardes. En el año 49 de nuestra era, antes de nuestra era, Julio César ya había alcanzado la cima de los generales de la historia. Lo había conquistado todo. Era hora de retirarse a sus cuarteles de invierno o de regresar a Roma para contribuir a consolidar el gran imperio romano y combatir los fenómenos que amenazaban con erosionarlo, como el flagelo de la corrupción. Pero había recibido la orden de permanecer en la frontera, a orillas del río Rubicón. Atravesar ese riachuelo implicaba cambiar el rumbo del mundo y su propio destino. Y tras exclamar la frase, la suerte está echada, montó su caballo para escribir otra página memorable. Desde entonces, este acontecimiento se convirtió en fuente de inspiración para la humanidad, hasta bautizarlo como el factor Rubicón, el mismo que nos ratifica que las grandes decisiones en la vida exigen valor, determinación y abandonar el miedo al latente resultado adverso. Nos señala que cada uno de nosotros, desde nuestras responsabilidades, tenemos que atrevernos a cruzar nuestro propio Rubicón, dejando de mirar atrás, aceptar las consecuencias de nuestras decisiones y entender que la suerte es mucho más que azar. Es el eco de nuestras acciones, el reflejo de nuestra determinación y la expresión de nuestra voluntad. Hoy, gracias a la confianza del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Defensa Nacional y al respaldo incondicional de mi adorada familia, he decidido atravesar mi propio Rubicón para volver a portar el uniforme y aceptar el reto de liderar una de las instituciones más queridas por los colombianos, la Policía Nacional de Colombia, de la cual hacen parte más de 7.000 afrocolombianos, 1.600 indígenas, 44.000 mujeres, dignas herederas de Manuela Beltrán, Antonia Santos, Policarpa Salabarrieta y Juana Velasco. Vamos a construir sobre lo construido, sobre el legado de nuestros 82 antecesores, entre ellos el siempre recordado señor comisario Juan María Marcelino Gilibert. Siempre convocaremos su experiencia, al igual que la de todos los miembros de la Reserva Policial, la cual conocí profundamente desde la Dirección de Cajas de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para consolidar el proceso de transformación institucional en marcha, el cual, según las propias Naciones Unidas, es digno de emular por el resto del mundo. Nuestra hoja de ruta contempla 5 prioridades institucionales: una arremetida sostenida contra las distintas manifestaciones del multicrimen, la protección del capital natural del país, la lucha decidida contra la corrupción, el Plan Democracia 2026 y la consolidación de la política integral de bienestar para la fuerza pública y sus familias, liderada por el Gobierno Nacional. Esta estrategia está inspirada en 3 puntos diferenciales de la seguridad humana propuesta por la Organización de Naciones Unidas, que implica pasar de la simple coordinación a la integración real, promover alianzas múltiples,
entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, y encontrar soluciones locales y no dejar a nadie atrás. También está alineada la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del Gobierno Nacional, dirigida a proteger la vida, contener la deforestación, salvaguardar la integridad territorial y la soberanía y fortalecer la fuerza pública. En desarrollo de la primera prioridad, el pasado sábado en el encuentro a puerta cerrada con el cuerpo de generales, directores, comandantes y jefes de oficinas asesoras de la Policía Nacional, finiquitamos los detalles de una inminente ofensiva territorial contra las distintas manifestaciones del multicrimen, en especial contra el hurto a personas, contra el hurto a residencias, contra el hurto a vehículos, el homicidio, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, el tráfico local de estupefacientes, el contrabando, la extracción ilícita de minerales, la trata de personas, la migración irregular, el lavado de activos y la piratería terrestre y el abigeato, por supuesto, al igual que los demás delitos contemplados en la Convención de Palermo. En consecuencia, la Policía Nacional de los Colombianos desarrollará intervenciones integrales en las principales ciudades del país contra estos delitos, en coordinación con los alcaldes, con los gobernadores y con todos los actores que tienen responsabilidades en el marco de la seguridad del país. Mañana mismo viajaremos a Villa de Leyva para participar de la cumbre de gobernadores, un escenario donde le ratificaremos a los mandatarios departamentales nuestro compromiso de seguir aunando esfuerzos para doblegar el delito. Celebramos que esta cumbre de gobernadores está dirigida a exaltar al campo como motor del crecimiento desde las regiones y enfatice en la importancia de la seguridad para garantizar la actividad productiva del país. Precisamente, otra de nuestras prioridades lo constituye el proteger los 12 millones de labriegos colombianos y contribuir a cuidar su entorno, el cual representa el 10% de la biodiversidad del planeta, el equivalente a 59 millones de hectáreas, incluidos 6 nevados, 48.000 humedales, riqueza amenazada por la deforestación, especialmente auspiciada por el narcotráfico, la contaminación sistemática, la caza indiscriminada, la pesca ilegal, la ganadería extensiva, el tráfico de flora y fauna y la extracción ilícita de minerales. Mediante el Plan Amarú vamos a descontaminar importantes afluentes hídricos en distintas partes del país y además consolidaremos nuestra alianza con la Red Jaguar o Red de Policías Especializados en Delitos Ambientales en América Latina y la Unión Europea para arreciar las operaciones transnacionales contra los ecocidas. Adicionalmente, haremos realidad el Centro Integrado Transnacional para el Control de Delitos Ambientales en Leticia, Amazonas, desde donde protegeremos este pulmón del mundo, hogar de 34 millones de habitantes, en su mayoría pertenecientes a 400 pueblos indígenas. Para combatir con mayor contundencia el delito, tanto en el ámbito urbano como en el campo rural, vamos a golpear el poder económico del crimen organizado, el cual es el financiador de otras formas de violencia. Precisamente el próximo 26 de febrero, en desarrollo de una de las 26 iniciativas consensuadas durante un encuentro estratégico con la Fiscalía, pondremos en marcha el área de finanzas criminales que compromete 700 investigadores, personas capacitadas para lograr los impactos que Colombia necesita. Además, en breve inauguraremos el grupo investigativo contra el tráfico de armas, mediante el cual rastrearemos el origen de estos arsenales y de los explosivos que dinamizan el crimen en Colombia. Igualmente, tenemos que frenar tanta muerte violenta en accidentes de tránsito,
las cuales en el año inmediatamente anterior dejaron más de 7.500 muertos, entre ellos 172 niños y más de 49.000 heridos. Adicionalmente, para cuidar a 26 millones de mujeres colombianas, vamos a robustecer nuestra estrategia de atención a la mujer, familia y género, convocando a todos los hombres a asumir su responsabilidad histórica para protegerlas. Además, para salvaguardar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, en consolidación de la estrategia Patrulla de Atención para la Infancia Segura, vamos a cuidar los entornos escolares y lanzaremos un plan para prevenir, para contrarrestar las amenazas en las redes sociales, lo que mediante una patrulla de policías virtuales que perseguirá en las redes sociales a los reclutadores de menores de edad para el conflicto, pederastas y demás depredadores sexuales. Un trabajo incansable de la Policía Nacional. Otra prioridad es en la que ya estamos trabajando. Está relacionada con la implementación y consolidación del Plan Democracia 2026 para que estas justas sean las más tranquilas de la historia. Todo lo anterior solo es posible si fortalecemos la cooperación interinstitucional e internacional y respetamos la veeduría ciudadana y la ejercida por los medios de comunicación, a los cuales le reiteramos nuestro absoluto respeto por la libertad de expresión. El trabajo armónico con aliados estratégicos institucionales como el Ministerio de Defensa, los demás ministerios, las fuerzas militares, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, se traducirá en resultados históricos en materia de seguridad y tranquilidad para todos los colombianos. A través de esta línea estratégica también buscaremos robustecer la cooperación internacional con los distintos sectores como la academia, los tanques de pensamiento, los gremios de producción, las asociaciones, organizaciones y los líderes cívicos y sociales. En el ámbito global vamos a transversalizar y consolidar la labor de nuestra Oficina de Cooperación Internacional para unificar todos los procesos de asistencia mutua a través de acuerdos, memorandos, convenios y declaraciones de entendimiento. Lo anterior nos permitirá agilizar el flujo de información con la Organización de Policía Internacional Interpol, la Oficina Europea de Policía Europol, la Comunidad de Policías de América, Ameripol, y la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial CLASIP, y así ser más contundentes en la lucha contra el multicrimen nacional y transnacional. De ahí que en ejercicio de la presidencia de Ameripol vamos a liderar grandes operaciones continentales contra el hurto en sus distintas modalidades, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de explosivos, la extorsión, la migración irregular y el ciberdelito, entre otros. A los colombianos queremos señalarles que no vamos a minimizar los problemas, no vamos a ocultarlos, con el apoyo del Cuerpo de Generales y con el valeroso trabajo de cada uno de los 183.000 policías de la patria, lo vamos a enfrentar con la mayor determinación. También queremos pedirles que sigan confiando en la Policía Nacional de los colombianos y que sigan siendo sus máximos fiscalizadores, pero también que la respeten, que la apoyen y sean solidarios con ella, que ayuden a construir la paz desde sus propios hogares, evitando todo tipo de violencia, que respeten a sus vecinos y no intenten nunca hacer justicia por mano propia. La cuota de sacrificio de la familia policial ha sido muy alta, pero la hemos pagado de corazón por la paz de nuestro país. Y por eso, de la mano de Dios y con un amor infinito por la patria,
en memoria de nuestros héroes caídos y en nombre de tantas viudas, tantos huérfanos, tenemos la responsabilidad histórica de actuar en unión, con grandeza, para entregarles a nuestros hijos y nietos un mejor país. A los policías de la patria, queremos recordarles la necesidad de estar a la altura de la confianza depositada por el pueblo colombiano, que reclama más seguridad, más tranquilidad en las calles, en los vecindarios, en las carreteras, en los entornos escolares, en los caminos veredales. Por eso tenemos que actuar con la mayor transparencia, alejados de esos espejismos del dinero fácil que destruye nuestra familia, hieren la confianza depositada por la ciudadanía en sus policías y quebrantan los cimientos mismos de la democracia. Acatar los mandatos de nuestro código de ética no es una opción. Es un mandato llevar una vida irreprochable y ser honestos en pensamiento y en acciones. A la par, vamos a seguir trabajando por consolidar la policía integral de bienestar para la fuerza pública, para sus familias, que se debe traducir en más salud, más educación, más vivienda y más recreación para la gran familia policial, incluidos, por supuesto, los 274 amigos con quienes en 1993 recibimos el grado de subtenientes en esta emblemática alma mater, 6 de los cuales alcanzamos la dignidad del grado de general. A los paisanos de La Peña, Cundinamarca, y el resto de la provincia de Gualibá, Río Negro, queremos agradecerles por tantas manifestaciones de cariño, con el compromiso de dejar en alto los valores de un pueblo resiliente, capaz de doblegar la violencia y enrutarse por el camino del progreso. Para terminar, permítame hablar en primera persona para agradecer a Dios por haber nacido al calor de un hogar conformado por una ama de casa que desde niño me inspiró fortaleza, dedicación y firmeza. Y por un transportador de carga y administrador de finca panelera, ejemplo de honradez y transparencia, valores que comparto con mis hermanos Sandra Milena y Cristian Arturo. Y Dios también me bendijo con una esposa incomparable, como lo es María Fernanda, una valiente y aguerrida coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional, con quien compartimos el amor de nuestros hijos, Camila Alejandra, Andrés Felipe y Luisa Fernanda. 3 de las razones por las cuales me atreví a cruzar mi propio Rubicón. El mismo que invito a cruzar a todos los colombianos para que construyamos juntos el país que nos merecemos. Carabineros de Colombia, compañerismo, integridad, bravura. Muchísimas gracias, Dios y patria. A continuación se dirige ante ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Bien, extiendo un respetuoso saludo a los familiares del fallecido cadete Joseph Nicolás Murillo Mogollón,
contaba con 19 años. Su padre, Roque Antonio Murillo, es pensionado de la policía, como agente de la policía. Su madre, María Concepción de Murillo Mogollo, es ama de casa independiente. Su muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio, solo tenía 18 días de haber entrado. Que un joven de 19 años muera indudablemente da un pesar, porque es como si se muriera la sociedad. La mayoría de las muertes en Colombia por asesinatos son de jóvenes, pero es muy lamentable que en una muerte natural los jóvenes también mueran, lo cual nos muestra una de las necesidades que tiene la fuerza pública en general, que es ahondar todos los mecanismos de salud preventiva, un tema olvidado en Colombia que yo intento recuperar, porque sin salud preventiva no hay salud. Solo se curan enfermedades que a veces hacen colapsar la misma sociedad, como hace poco lo vivimos todos. Mientras que la salud preventiva es seguridad, seguridad para la vida. Y en general, Triana, ese es uno, y en general a toda la cúpula militar de la Fuerza Pública de Colombia, el tema de la salud preventiva que discutimos hace unos meses en el Palacio, que existe realmente en la fuerza pública a diferencia de la sociedad, pero que tiene que tener mejores niveles. Eso implica más dinero, obviamente, más profesionalismo, más calidad, para que este tipo de casos no sucedan, porque se pueden prevenir. Ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez y su esposa María Victoria, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y sus distinguidas familias, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, Director General de la Policía Nacional y su esposa María Fernanda y su distinguida familia, General William René Salamanca Ramírez, exdirector general de la Policía Nacional, su señora madre Mariela y su hijo William, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditados en Colombia, directora, ministra, ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, exdirectores de la Policía Nacional, generales, oficiales, suboficiales, alféreces, cadetes, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros y personal no uniformado de la Policía Nacional, coronel Zenide Carolina Rodríguez Paz, directora de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, alcalde mayor de Bogotá y demás alcaldes que nos acompañan, concejales distritales, generales, oficiales y suboficiales de la Reserva Policial, medios de comunicación en general, a todas y todos los invitados que hoy nos acompañan, incluido la delegación popular y cultural del municipio de La Peña y de la provincia de Gualibá y Río Negro, que yo conozco cuando era joven, porque abajo en la sabana de Bogotá la provincia comienza después de que termina Zipaquirá, donde yo estudié. Una provincia, sirve de ejemplo, que ha sido atacada desde hace décadas por la violencia. La primera, la que recuerdo, mis imágenes de cuando pasaba por allí, en los buses que iban a Yacopí,
Y después a Villeta era por qué los pueblos tenían puerta roja solamente o puerta azul solamente. Eso no era solamente allí, era en muchas partes del país. Años A, que nos trae a cuento una de las tantas violencias de Colombia. Quienes han leído 100 años de soledad o visto en Netflix, me ha gustado mucho la serie, refleja bastante el alma de García Márquez y el alma popular del Caribe colombiano, que es muy especial dentro del Caribe en general. Lo he dicho aquí, porque el Caribe colombiano, al ser casi el primer lugar que tocaron para asentarse los conquistadores, sus barcos que traían solo eran mandados por castellanos, pero sus marineros eran árabes. Y hemos olvidado esa raíz tan fundamental para Colombia, porque tenemos varios pilares étnicos que conforman nuestros ancestros. El primero, los indígenas; el segundo, los castellanos, latinos del Mediterráneo; los terceros, los negros traídos a la fuerza y esclavizados en uno de los peores momentos de la humanidad, cuyos hijos nos acompañan esperando una reivindicación histórica. Y los árabes, que también vinieron derrotados. Luego tenemos aquí, fuera de los castellanos, unas raíces étnicas que se llaman y tienen en común la resistencia, resistir, dominaciones, esclavismos, subordinaciones atroces. Así se ha forjado Colombia. En el Gualibá y en el Río Negro resistieron la violencia liberal conservadora. Allá están las tumbas que quedaron. Pero después vino otra violencia. Apenas se acabó aquella, que comenzó a terminar un general de la República de Colombia, general y comandante en jefe del Ejército Nacional, el general Gustavo Rojas Pinilla. La historia no hay que olvidarla nunca. En un momento en donde nos matábamos entre sí, los que en aquel entonces vivían por banderas políticas, sectarias, de un sectarismo extremo, tuvo que ser un general del ejército el que empezó, no lo terminó, a frenar esa violencia hasta que al fin un acuerdo de paz entre los jefes liberales y conservadores determinó el fin de un genocidio por el cual no se juzgó a nadie. El genocidio del pueblo colombiano a mediados del siglo XX y el comienzo entonces de otra violencia que ha dejado casi igual número de muertos. Jóvenes, la mayoría. La violencia ideológica, la propia de la Guerra Fría, que surgió a principios de los 60 y que terminó en 1996, en el 2016 podríamos decir. También la región del Río Negro la sufrió. También quedaron allí las tumbas a lo largo de la carretera, a lo largo de las trochas de los campos. Veredas enteras fueron quemadas. Yo vi una quemándose en Yacopí. Y no se me olvida, tenía apenas 21 años. Y siguió una muerte que uno hubiera considerado eterna, producida por las mafias en que se transformó esa violencia. Pero ahora hay más paz. No ha retornado allí, eso es lo que quisiera resaltar, general Triana. No, completamente, siempre hay problemas.
pero indudablemente comparado con este pasado, la región de Río Negro y Gualibá, Cundinamarca, tiene un florecer. Y yo le pondría un tema económico como explicación, no solamente el cansancio de los pueblos de la guerra y de la violencia y de la muerte, cansancio de los pueblos que nos tiene que llevar a la paz, sino que es que allí en los campos vuelve a crecer la caña de azúcar o la caña panelera, que es quizás después del café el principal renglón de producción campesina. No es de ricos, es de campesinos, de empresarios medianos. Muchos poderosos han querido acabar esa línea de producción campesina, importando azúcar, derritiendo azúcar, para que ya la gente no compre panela. Y la panela es mejor que el azúcar y debe exportarse. Y la producen manos artesanales y manos campesinas. Y las regiones paneleras de Cundinamarca, de Santander, de Boyacá y otros lugares, pues empiezan a florecer en La Paz. Si el campesinado progresa y ha dado un salto en este gobierno, la panela campesina protegida por el gobierno, que hay que protegerla más, pues el resultado ha sido que en esas regiones olorosas, a guayaba, como decía Gabriel García Márquez, y a panela, hay más paz. Y eso nos trae una enseñanza. La seguridad no se consigue a punta de muertos, sino a punta de progreso. Y transformar un territorio violento en pacífico, que es nuestro gran desafío, Colombia no lo ha podido lograr en 200 años. Significa ni más ni menos que ese territorio olvidado, excluido por razones políticas, por razones raciales, porque los gobiernos de Colombia han sido racistas, por razones ideológicas incluso, por razones de ser herederos de los esclavistas y no de los esclavos, en donde habitan negros y negras, por ejemplo, donde habitan indígenas, que condenan por ese hecho a la miseria, a la pobreza, a la exclusión. Es transformando el territorio en forma de un progreso que dignifique la vida humana de quienes allí viven y que puedan lograr mejores, buenos vivires para la juventud, para que no enarbole de nuevo un arma y mate a su vecino. Es el progreso, por tanto, transformar esos territorios en territorios de mayor felicidad y de mayor buen vivir es el eje fundamental de la paz. Algo hemos hecho, pero no suficiente. Las estadísticas de homicidio, que son las que primero leo, está primero la vida humana que las cosas. A veces cuidamos más las cosas que la vida humana, en una especie de fetichismo muy propio del capitalismo mundial. Les interesa lo que acabamos de ver con los migrantes que traen a la fuerza, devueltos y encadenados. Les interesa más que las mercancías fluyan sin impuestos a que las personas pudieran fluir libremente, sin cárceles y sin cepos. Y nosotros somos seres humanos más importantes que las cosas. El día en que el mundo valore más la vida humana y valore menos las cosas, seremos más felices y más pacíficos. Y esa es quizás una de las luchas que hay que librar también al interior de nuestro propio país. Hice devolver 2 aviones gringos. No sé si los diplomáticos de los Estados Unidos aquí. No por ningún odio a los Estados Unidos, pero es que nuestra bandera es la colombiana. Y eso cada hombre o mujer armado de la policía, del ejército,
de la Armada o de la Fuerza Aeroespacial debe entenderlo. Lo que se lleva en el corazón es la bandera de Colombia. Nos podemos ayudar, sí, claro. En la lucha contra el narcotráfico, de la cual durante 50 años creo que se han cometido muchos errores, más de allá que de acá. No es sino, según las cuentas de la Comisión de la Verdad, cerca de 300.000 colombianos asesinados entre colombianos en una lucha contra las drogas que en lugar de triunfar fracasa cada vez más a escala mundial, solo por no entender otros mecanismos quizás más eficaces como educar a los niños y a las niñas y prevenir, otra vez la palabra prevenir la enfermedad. Porque el drogadicto es un enfermo, no un criminal. Y en esa medida, con los Estados Unidos estamos prestos a ayudarlos. No es tanto la ayuda la que viene hacia acá, es más la ayuda la que llevamos hacia allá. Porque de alguna manera u otra luchamos por rescatar su propia sociedad, su propia juventud, que ahora está peor que antes, porque los nuevos químicos que introdujo la misma industria farmacéutica legal en los Estados Unidos para hacer business, como el fentanilo, y que ahora acusan a mexicanos y otros pueblos del sur de su propio problema, pues está matando muchísima más gente que las sustancias que se producen en el sur. Lo voy a decir con toda claridad para que la prensa investigue. Mata más el whisky que la cocaína. Y sé cuánto fake news hacen con todas mis palabras. Pero a punta de la verdad es que tenemos que descubrir nuestros caminos para la paz. La ciencia lo ha demostrado completamente. Lo que más mata en el mundo a partir de sustancias peligrosas es el alcohol y la nicotina. Y todo es legal porque todo se hace en el norte. Lo que hacen en el sur sí es ilegal. Entonces eso hay que discutirlo. Porque no puede ser que entonces los colombianos nos quedemos con los muertos. Y ahora los mexicanos, y ahora los centroamericanos, y ahora los ecuatorianos que eran tan pacíficos y se están matando más entre ellos que nosotros, entre nosotros. Y los brasileros y los uruguayos, donde esto era prácticamente palabras no conocidas. Uno de los principales narcotraficantes que mató a un fiscal paraguayo en Colombia, con impunidad de la fiscalía, es un uruguayo, el narcotraficante Marcet, que extrañamente su nombre desapareció del proceso de investigación del asesinado fiscal Pecci del Paraguay, asesinado salvajemente frente a su mujer cuando estaban en luna de miel, tratando de disfrutar y de construir una vida en pareja, fruto del amor. Lo mataron enamorado y en medio del amor, brutalmente, por codicia, porque el fiscal Pecci estaba investigando al narcotraficante Marcet, socio de los más poderosos narcotraficantes de Colombia. Muerte, muerte y muerte. Ese camino tiene que ser discutido. La guerra contra las drogas no puede pasar por más muerte en el mundo. Puede pasar por otros caminos más pacíficos y más eficaces para que la sociedad no busque su propia muerte a través de sustancias, como está sucediendo en Norteamérica y el fentanilo. Lo que nosotros proponemos aquí desde Colombia y tratamos, a veces sin éxito, a veces con éxito,
de colocar como un principio es que si los pueblos pobres del sur, incluido Colombia, pueden vivir mejor, progresar mejor, grandes problemas de la humanidad pueden resolverse más eficazmente. No es a partir de muertos que se crea la seguridad, es a partir de felicidad humana como se crea la seguridad. Y el Gualibá y el Río Negro nos traen esa lección. Ojalá se mantenga y se profundice. General Triana le va a tocar también ahora ser responsable de que eso suceda. No solamente en Río Negro y Gualibá, sino en todo el país. Y esto me lleva a un tema. Ayer tuvimos una reunión difícil y algo fuerte, que nos viene trayendo con la intención un poco de atacarme, pero por eso lo hice, para que se desatara realmente una discusión nacional y se profundizara una investigación que está a punto de quedar también en la impunidad. Y la fiscal general debe reaccionar ante estos hechos. El pitufo. El pitufo es un traqueto más, poderoso sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia. Señor Marín, Diego Marín, ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción. Se hizo ciudadano español para la impunidad. Y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos. Porque el hombre muy astuto se salió de España y se pasó a Portugal. Y también me ha tocado hablar con el primer ministro anterior, Costa, y el primer ministro actual de Portugal, para ver si logro definitivamente su extradición. Pero ¿qué saco yo con la extradición del pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. Después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres, a veces en los garajes de la casa, de miles y miles de señoras de la zona cafetera, del Valle, del Tolima, de Medellín sobre todo, y de Bogotá y otras regiones, empobrecidas, condenadas al hambre sus familias, quizás sus hijos, ante el hambre, recurriendo ya a otras salidas más violentas. Destruida la economía textilera, que entre estas cosas, gracias a la acción contra el contrabando de este gobierno, ha reaccionado positivamente la manufactura textil del país. Está reviviendo como la caña panelera. Y la industria textil es de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres. Y si se golpea el contrabando, que no es sino la otra cara del narcotráfico, sale la cocaína por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana que se compraron con los mismos dineros de la cocaína y entran por el puerto de Buenaventura. Y pasan libres por la carretera hasta llegar a Bogotá, Medellín, Ibagué, etc. ¿Por qué?
porque hay corrupción. Que la corrupción en 38 años penetró a lo máximo. Y no solamente por parte del Pitufo, porque el Pitufo es solamente una banda de contrabandistas. Ahí está el Bendecido, ahí está alias Papaya y otros. Ya los puestos que va dejando, el mecanismo que dejó, y esa palabra es clave, mecanismo corrupto, régimen de corrupción, decía Álvaro Gómez Hurtado, asesinado. El régimen de corrupción no lo hace una persona, que si se captura o se muere o lo que sea, no acaba con el régimen de corrupción. El régimen de corrupción continúa. Si las personas que estaban antes, otros los reemplazan. Lo hemos visto una y mil veces en este medio siglo con el narcotráfico, y así es con el contrabando, porque el contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico. Y entonces, claro que están ocupando otros bandidos contrabandistas los espacios que deja el alicaído Pitufo. Y entonces General Triana y en general a toda la cúpula de la fuerza militar, nuestras estadísticas de homicidio, porque estaba diciendo que lo primero que se cuida es la vida, a mí no me alegra que el homicidio no decaiga y sí decaiga el hurto a celulares, que viene cayendo. Es una buena noticia, pero si no caen los homicidios no estamos salvando la vida humana. Homicidios aislados, homicidios por venganzas, homicidios pasionales, homicidios contra la libertad de la mujer, que llamamos feminicidio. Y contrario al presidente argentino Milei, tengo que decir que en Colombia sí se conserva y no puede quedar nadie sin castigo, hombre que mate a una mujer por ser mujer, porque estamos matando la cuna de la vida, ni más ni menos. Y en esa medida, si no cae el homicidio, nuestro labor no está triunfando, porque es la vida el principal motivo de la lucha de este presidente y de quienes lo acompañan. Y aquí entonces tendríamos que ver cómo se desenvuelven las estadísticas del homicidio. Siempre hay que mirar los datos. Me disculpan aquí los jóvenes y las jóvenes por el sol, que no es culpa mía. Pero si escudriñamos dónde se está bajando el homicidio y dónde está creciendo, análisis periodístico, pero que el presidente debe hacer públicamente, lo que vamos encontrando es que las regiones de la anterior violencia se están pacificando, excepto el Micay y el Catatumbo, porque son zonas de hoja de coca. Y porque la única manera que tenemos para pacificar esas zonas, no es solo la ofensiva militar que la hemos hecho, en el Micay muy eficazmente, en el Catatumbo falta, porque el ELN sigue por ahí a sus anchas, matando campesinos y excombatientes, y sus enemigos en el negocio, que se están entregando porque quieren la paz. Pero donde está aumentando realmente el homicidio se llaman puertos de Colombia y Bogotá, que es también un puerto. Lo que pasa es que tenemos otra visión de Bogotá, porque en Bogotá salen mercaderías al exterior por el aeropuerto, que son puertos aéreos, aeropuerto. Y entonces son los puertos donde aumenta la violencia y en general los muertos son jóvenes. Y entonces vuelvo al caso de Buenaventura, como uno de los puertos. ¿Por qué muere más gente y sigue subiendo el homicidio en los puertos de Colombia?
porque por allí sale la cocaína, por toneladas. No es la creencia que tenemos de que una lancha cocainera, un submarino de esos que ahora hacen, pues sale por una ensenada clandestina difícil de controlar. Sí pasa eso, pero la mayor parte de la cocaína de Colombia no sale por ahí. Generalmente esas lanchas y esos submarinos son capturados. Y ha aumentado nuestra captura de cocaína, y esta es la fuerza en el mundo que más incauta cocaína en el planeta. Porque esos son éxitos indudables. Ni los gringos, ni en el Caribe, ni los franceses, ni los españoles que lo hacen, alcanzan los niveles de la fuerza pública colombiana. Pero no es suficiente, a pesar del esfuerzo. Por esos puertos salen toneladas de cocaína en los barcos mercantes y entra el contrabando. Y entonces los narcos del cañón del Micay, que se visten de guerrilleros y no son socios del señor Diego Marín, porque sacan la cocaína por Buenaventura y les devuelven en pesos a través del contrabando que entra también por Buenaventura. Y ojo con lo que ha sucedido. El mayor exportador de cocaína a través de los barcos de Buenaventura que salen era el director del CTI de la Fiscalía, el señor Pacho Malo, amigo de la Fiscal General de la Nación, anterior, la señora Mancera. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se puede lograr la paz así? Si dentro de las mismas fuerzas del Estado se construye la impunidad hacia los criminales, pues seguirán matándose los jovencitos, en este caso negros, entre sí. Y subirá la tasa de homicidios y no podremos controlar el que Colombia pueda salir de su marasmo de violencia, sus 100 años de soledad, matándose entre sí y autodestruyéndose. El caso Buenaventura, que debe tener una investigación a profundidad por la actual Fiscalía, de generales allí, de la Polfa allí, de puertos allí, de la DIAN allí, de las aduanas allí, de los políticos allí, de los traquetos allí de todo tipo, con uniformes diferentes o sin uniformes, nos muestra cuál es el régimen de corrupción, el mecanismo que llaman los brasileros. Nos tiene que llevar a que o se acaba, o es Colombia la que se acaba. ¿En dónde está el mayor enemigo de la paz de Colombia? En la alianza entre corruptos del Estado y delincuentes y criminales fuera del Estado. Porque ahí se construye el régimen de corrupción, tiene poder político y ese poder político es para la impunidad y para que crezca el crimen, la riqueza ilícita y se descomponga el pueblo colombiano, porque la violencia viene descomponiendo la sociedad colombiana toda. Y ese es el comienzo del fin de una nación. Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia limpia, entonces tenemos que cortar los lazos entre corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico. Y ese es el reto mayor. No es diciéndonos mentiras. Narcotráfico de Buenaventura tiene sello oficial y el contrabando de Buenaventura entra en miles de contenedores con sello oficial. Y los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la Fiscalía, los saca de los procesos, como el señor Pacho Malo, miembro de la Fiscalía, y como el señor Diego Marín, durante 38 años, sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes, civiles,
de la DIAN, de las aduanas y otros organismos. General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del ELN por hacer una revolución para los humildes, para el pueblo. Monseñor, usted debe conocer bien eso. No pude entregárselas ni devolvérselas porque ¿cómo se le devuelve la sotana que hasta el delegado McNamara se puso de pie cuando la vio? Por la dignidad de ese hombre, por sus convicciones religiosas y políticas y su amor a los pobres, que llamó el amor eficaz. El amor eficaz no es simplemente estar enamorado, sino lograr que la persona, objeto del amor, en este caso los pobres, viva mejor, no sea esclavizada, no sea humillada. Hasta McNamara se puso de pie, el delegado de Trump. Y estos que ahora dirigen el ELN ya se burlan hasta de la sotana, porque ya no les importa esa lucha, sino el traqueteo y la cocaína. Las 9 toneladas de cocaína que de campamentos venezolanos, ante la presión del ejército venezolano, metieron en sus mochilas, haciendo que los guerrilleros tuvieran que caminar pesadamente y a riesgo por el peso de las mochilas a ver si lograban pasar las 9 toneladas a territorio colombiano. Y todavía están por ahí. Esa es la sinrazón de la nueva violencia. Es una violencia de la codicia y la codicia lleva a la muerte. Los cambios deben llevar a la vida. Ha cambiado, se ha vuelto en su contrario la idea de Camilo Torres. Y por tanto estas mafias deben ser destruidas. Y la mayor forma de destrucción es que el pueblo campesino deje voluntariamente de sembrar hoja de coca. Y ese es mi reto personal. Mis funcionarios se asustan. Necesitamos un gobierno valiente. Porque si el campesinado logra tener el apoyo del gobierno para dejar de cultivar hoja de coca voluntariamente, y son miles y decenas de miles de campesinos los que, convocados por el cambio, lo hacen, pues lograrán que sus propias regiones se vuelvan pacíficas, como hoy lo es el Gualibá y Río Negro. Lograremos que en ningún rincón de Colombia la violencia vuelva a azotar. Y lograremos una promesa que me hice a mí mismo sin hacerla pública. Y es que ojalá este gobierno pudiera ser el gobierno que termine con los 100 años de soledad en Colombia, de la época en que nos matamos entre sí permanentemente, autodestruyendo la nación, la patria y el pueblo. Puede ser una utopía, pero me la hice, porque los aurelianos son perseguidos, son extirpados de la tierra, pero esa estirpe tiene un final, y el final es la paz. Es el final de 100 años de soledad. Gracias por haberme escuchado, muy amables.
Honores al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Destacamento, atención. Firme. Al hombro. Arre. Honores al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Atención, presenten. Arre. Al hombro. Arre. Descansen. Arre. Honores a la bandera nacional. Destacamento. Al hombro. Arre. Honores a la bandera nacional. Atención, presenten. Arre.
Ar. Descansen. Ar. Destacamento a discreción. Felicitaciones al señor director general de la Policía Nacional de Colombia y a su distinguida familia. A todos agradecemos su amable asistencia. Los invitamos a pasar a la parte posterior del campo de ceremonias a una muestra institucional y cultural de la Policía Nacional.